Padre Celestial, me acerco a ti en esta noche con el corazón desbordado de gratitud, buscando simplemente estar en tu presencia antes de que mis ojos se cierren. No vengo a ti por compromiso, sino por la necesidad vital de reconocer que todo lo que tengo, cada respiración de mis hijos, la seguridad de este techo y el pan que hoy compartimos en la mesa, provienen exclusivamente de tu mano abierta y generosa. Te doy gracias, Padre, porque en un mundo lleno de caos y de incertidumbre, tú has sido el muro de contención que ha mantenido a mi familia en pie. Gracias por las bendiciones que a veces doy por sentadas, el agua caliente, el abrazo de mi esposo, a la salud de mis padres y esa paz que, aunque no siempre entiendo, siento que inunda mi sala cuando nos reunimos. Me detengo a pensar en cómo nos has guardado hoy. Quizás hubo peligros en la calle de los que ni siquiera nos enteramos. Enfermedades que pasaron de largo o decisiones equivocadas que tu Espíritu Santo nos ayudó a evitar. Te agradezco por ser ese escudo invisible. Como dice el Salmo 34, versículo 7, el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Esta promesa no es solo poesía para mí en esta noche, es la realidad que siento al ver a mis seres queridos dormir tranquilos. Saber que tus ángeles están apostados en las esquinas de mi casa, en la entrada y en las habitaciones, me permite soltar toda la ansiedad del día. Es un consuelo real saber que no estamos solos, que la seguridad de mi hogar no depende de una cerradura o de una alarma, sino de tu vigilancia eterna que no conoce el cansancio. Señor, me inspira ver cómo cuidaste a tus hijos en el pasado y eso aumenta mi fe hoy. Pienso en Noé, a quien no solo le diste las instrucciones para construir el arca, sino que tú mismo cerraste la puerta tras él para que el diluvio no lo tocara a él ni a su familia. Así te pido que cierres la puerta de mi hogar contra todo mal. Recuerdo también a Abraham, a quien llamaste amigo y a quien prometiste bendecir en todas sus salidas y entradas, cuidando su descendencia incluso cuando él cometía errores. Esa misma fidelidad es la que espero para mis hijos. Y miro la vida de Isaac, que en tiempos de gran sequía y hambre, fue prosperado por ti y halló pozos de agua fresca porque tu bendición lo perseguía. Así quiero que mi familia sea bendecida, encontrando provisión donde otros ven escasez. Tu palabra me sostiene cuando el agotamiento intenta ganarme. En el Evangelio de Mateo capítulo 11 versículo 28, nos dices: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Señor, pongo a tus pies la carga de este día laboral, las discusiones pequeñas que tuvimos en casa y la preocupación por las cuentas pendientes. Este versículo me abraza y me dice que no tengo que cargar con el peso del mundo sobre mis hombros. Tú eres el que sostiene el universo y tú sostienes mi casa. Qué alivio es saber que puedo ser vulnerable ante ti, que no necesito pretender que soy fuerte, porque tu fuerza se perfecciona en mi debilidad. Dios Todopoderoso, reconozco que a veces olvido darte las gracias y me enfoco más en lo que me falta que en lo mucho que me has dado. Perdóname por esa ingratitud. Quiero que mi hogar sea un lugar de alabanza constante. Como está escrito en el primer libro de Crónicas, capítulo 16, versículo 34, alabad al Señor, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Esta es la base de mi oración de hoy. Tu misericordia es la que ha impedido que el enemigo toque nuestra paz. Cada vez que miro las fotos de mi familia en la pared, veo testimonios de tu bondad, de viajes que pudimos hacer, de graduaciones o simplemente de tardes de risas. Todo es por ti. Me consuela profundamente lo que leemos en el libro de Números, capítulo 6, versículos 24 al 26. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Siento que estas palabras caen como un bálsamo sobre mi cabeza ahora mismo. Es saber que me miras con amor,
que no estás buscando juzgarme, sino que tu rostro brilla de alegría al verme buscarte en la intimidad de la noche. Esa paz que mencionas es la que reclamo para cada habitación de esta casa. Que el insomnio no tenga lugar aquí, que las pesadillas se alejen y que el espíritu de división se disuelva ante la luz de tu presencia. Padre, mi oración no es de labios para afuera, sale de lo más profundo de mis entrañas, porque amo a mi familia más que a mi propia vida, pero entiendo que tú los amas todavía más. Por eso los deposito en tus manos. Recuerdo cómo guiaste a Moisés y a todo el pueblo a través del desierto, protegiéndolos con una columna de nube de día y de fuego de noche. Sé que tú eres esa misma columna de fuego que protege el perímetro de mi vivienda mientras descansamos. Recuerdo a Josué que con valentía declaró que él y su casa te servirían, y tú lo respaldaste en cada batalla, dándole la victoria sobre muros imposibles. Yo declaro lo mismo hoy, que esta casa te pertenece y que bajo tu mando somos más que vencedores. Pienso también en Jacob, que en medio de su huida y soledad, tuvo un sueño donde veía una escalera que conectaba el cielo con la tierra y te escuchó prometer que estarías con él donde quiera que fuera. Esa misma seguridad de que el cielo está conectado con mi hogar es mi mayor consuelo. En el Nuevo Testamento, en la epístola de Filipenses, capítulo 4, versículo 7, nos prometes que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la armadura que pido para mi familia esta noche. Que mientras duermen, sus mentes sean selladas contra pensamientos de temor, de fracaso o de tristeza. Que sus sueños sean un canal para que tú les hables, para que los sanes y les des visión para el mañana. No hay mejor guardián que tú, Señor. Mi confianza no está puesta en las seguridades de este mundo, sino en la roca firme que es tu carácter. Te pido perdón, Señor, por los momentos en que mi carácter no reflejó tu amor hoy, por las palabras ásperas que pude haber dicho a mis seres queridos o por mi impaciencia. Limpia mi corazón y el de cada miembro de mi familia para que podamos dormir con la conciencia tranquila y el alma ligera. Gracias por este tiempo de intimidad contigo, porque sé que me escuchas y que ya estás obrando en medio de nosotros, preparando un despertar lleno de nuevas misericordias y fuerzas renovadas para seguir caminando en tu voluntad. Padre, siguiendo en este fluir de mi alma ante tu presencia, me detengo ahora para mirar dentro de mí y reconocer que, aunque deseo ser el reflejo de tu luz para mi familia, muchas veces he fallado. Me presento ante ti con humildad, despojándome de cualquier orgullo, porque sé que tú conoces hasta el último pensamiento que cruzó por mi mente este día. Te pido perdón, Señor, por mis faltas, por las veces que permití que el estrés del trabajo entrara por la puerta de mi hogar y se tradujera en un grito, en un gesto de desprecio o en un silencio frío hacia quienes más amo. Perdóname por no haber sido el sacerdote o la guía espiritual que mi casa necesitaba hoy, por haber descuidado la oración o por haber puesto mis preocupaciones materiales por encima de la confianza absoluta en tu provisión. Limpia nuestras ofensas, Padre, porque no queremos que nada interrumpa la comunión contigo, ni que haya brechas abiertas por donde el enemigo pueda traer discordia a nuestro techo. Me reconforta saber que tu misericordia es un océano sin fondo donde lanzas nuestros errores. Como nos enseñas en el Salmo 103, versículos 10 al 12, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Qué descanso siente mi espíritu al leer esto, saber que no vienes a castigar mi casa, sino a restaurarla. Este perdón aplicado a mi vida real significa que mañana puedo levantarme con una hoja en blanco, que no tengo que cargar con la culpa de mis errores de hoy y que puedo pedirle perdón a mi esposo o a mis hijos con la seguridad de que tú ya me has perdonado a mí primero. Señor, quiero ser moldeado por ti,
así como lo hiciste con hombres que, a pesar de sus caídas, encontraron en ti la redención. Pienso en David, quien cometió errores graves que afectaron a su propia familia, pero que al humillarse y reconocer su pecado con un corazón contrito, encontró en ti no solo el perdón, sino la restauración de su linaje. Así te pido que restaures cualquier área dañada en mis relaciones familiares. Recuerdo a Pedro, que en un momento de debilidad y miedo te negó 3 veces, pero tú, en tu infinito amor, lo buscaste a la orilla del mar para perdonarlo y confiarle el cuidado de tus ovejas. Confíame a mí el cuidado de mi familia nuevamente, dándome la gracia de serles fiel. Y miro la vida de Jonás, que intentó huir de tu voluntad y terminó en la profundidad del abismo, pero cuando clamó desde su angustia, tú lo escuchaste y le diste una segunda oportunidad. Danos a nosotros esa segunda oportunidad cada día para hacer las cosas mejor. La lucha diaria es fuerte, Señor, y a veces siento que las fuerzas se me agotan. Las preocupaciones por el futuro de mis hijos, por su educación, por las amistades que los rodean y por los peligros que acechan en las redes sociales y en las calles me roban la paz. Pero entonces recuerdo tu palabra en la primera epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo es mi ancla en esta noche. No es solo un consejo, es una orden de amor. Me pides que te entregue mis nudos en la garganta y mis noches de insomnio. Al aplicar esto a mi realidad, decido soltar el control. Entiendo que yo no puedo estar en todas partes, pero tú sí. Yo no puedo leer los corazones de quienes se acercan a mis hijos, pero tú sí. Al confiarte mi ansiedad, permito que mi hogar se convierta en un refugio de paz y no en un centro de angustias. Te presento, Dios Todopoderoso, las situaciones difíciles que estamos atravesando. Tú sabes la falta de empleo, el diagnóstico médico que nos asustó esta semana o el conflicto que parece no tener solución entre hermanos. Hablo contigo desde lo más profundo de mi ser, allí donde duelen las ausencias y donde pesan las responsabilidades. Cubre cada rincón de esta casa con tu sangre preciosa, que al pasar por los pasillos se sienta tu seguridad. Como dice el libro de Proverbios, capítulo 18, versículo 10, torre fuerte es el nombre del Señor, a Él correrá el justo y será levantado. Mi hogar es esa torre porque tu nombre está invocado sobre nosotros. Cuando el mundo exterior parece desmoronarse, mi familia corre hacia ti, y allí encontramos el refugio necesario para no ser destruidos por las circunstancias. Me inspira la resiliencia de aquellos que se mantuvieron firmes bajo tu protección. Como Job, que aunque lo perdió todo en un día, su hogar y su salud, nunca maldijo tu nombre y tú terminaste bendiciendo su postrer estado mucho más que el primero. Ayúdanos a tener esa fe inquebrantable cuando las pruebas toquen nuestra puerta. Pienso en José, que fue vendido por sus propios hermanos y vivió años de injusticia en Egipto, pero tú estabas con él en la cárcel y en el palacio para que al final pudiera salvar a toda su familia del hambre. Enséñanos a confiar en que tus planes son de bienestar, aunque el proceso sea doloroso. Y recuerdo a Daniel, quien en medio de un ambiente hostil y pagano se mantuvo fiel a su oración diaria, y tú cerraste la boca de los leones para que no le hicieran daño. Cierra tú la boca de quienes hablan mal de mi familia y neutraliza cualquier ataque que quiera devorar nuestra paz. Padre, mi compromiso es caminar como un hijo tuyo, reflejando tu carácter en cada decisión. No quiero que esta oración sea un evento aislado, sino el inicio de una vida de obediencia. Enséñame a amar como tú amas, a perdonar como tú perdonas y a proteger lo que me has dado con la misma entrega con la que tú nos cuidas. En el libro de Isaías, capítulo 41, versículo 10, nos das una promesa que quiero sellar en las paredes de mi casa. No temas,
porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este es el consuelo que mi esposa, y mis hijos necesitan escuchar en su espíritu. No estamos desamparados. Tu mano derecha, la de tu poder, nos sostiene en medio de la tempestad. Danos un descanso reparador, Señor, que al cerrar los ojos, la fatiga de las preocupaciones sea reemplazada por la certeza de tu soberanía. Que cada miembro de esta familia sienta que está cubierto por una armadura celestial. Te pedimos que guardes nuestra entrada y nuestra salida, desde ahora y para siempre, tal como lo prometiste. Sigue trabajando en nosotros mientras dormimos, sanando las heridas del pasado y fortaleciendo nuestro carácter para los retos que vendrán mañana. Que este hogar sea una lámpara encendida en medio de la oscuridad, un lugar donde se respire tu amor y donde cualquiera que entre pueda sentir que tú habitas aquí con nosotros, guiándonos en cada paso y recordándonos que bajo tus alas estamos seguros. Señor de los ejércitos, sigo aquí postrado ante ti, en la quietud de esta noche que avanza, permitiendo que mi corazón se derrame como agua en tu presencia. En este tercer bloque de mi clamor, quiero levantar un vallado de protección sobre la mente y el espíritu de cada integrante de mi familia. Señor, tú sabes que el mundo exterior es a veces un campo de batalla invisible donde se lanzan dardos de duda, de baja autoestima y de tentaciones que buscan desviar a mis hijos y a mis seres queridos del camino de rectitud. Por eso, te ruego que tu mano poderosa se extienda sobre sus camas mientras descansan. Que no haya pensamiento de temor que logre anidar en sus mentes, ni angustia que perturbe su sueño. Como bien nos enseñas en el libro de los Salmos, capítulo 91, versículos 5 y 6. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este texto no es solo una frase antigua, es el escudo que hoy pongo sobre la puerta de cada habitación. En la vida real, esto significa que cuando mis hijos salgan mañana a enfrentar sus desafíos, no irán con miedo al fracaso o al qué dirán, porque la seguridad de tu protección nocturna los habrá fortalecido. El consuelo de saber que ninguna enfermedad o peligro acechante tiene autoridad sobre nuestro hogar nos permite soltar los músculos tensos y respirar con la paz de quien se sabe custodiado por el Rey del Universo. Me inspiro en la firmeza de hombres que bajo tu guía no retrocedieron ante la amenaza. Pienso en Gedeón, a quien llamaste varón esforzado y valiente cuando él se sentía el más pequeño de su familia. Así te pido que levantes la identidad de mis hijos para que se vean a través de tus ojos y no de sus inseguridades. Recuerdo a Nehemías, quien mientras reconstruía los muros de Jerusalén, no se dejó amedrentar por las burlas ni por las conspiraciones de los enemigos, manteniendo una mano en la obra y la otra en la espada. Danos esa misma tenacidad para reconstruir los valores en nuestra casa y proteger nuestro legado espiritual con oración constante. Y miro a Esteban, quien incluso en el momento más difícil de su vida, mantuvo su rostro como el de un ángel, porque tenía los ojos puestos en el cielo y no en las piedras que lo rodeaban. Enséñanos a mantener esa perspectiva celestial frente a las críticas o problemas del mundo. Señor, hablo desde lo más profundo de mi alma porque me preocupa la vulnerabilidad de los míos ante las influencias que intentan robarles la fe. A veces siento que las palabras que les doy no son suficientes y por eso recurro a tu Espíritu Santo para que sea Él quien les hable al oído. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 13, nos prometes algo hermoso: y todos tus hijos serán enseñados por el Señor, y se multiplicará la paz de tus hijos. Qué alivio siente mi alma al leer esto. Al aplicar esta promesa a mi realidad, entiendo que tú eres el maestro principal en esta casa. Cuando yo no sepa cómo explicarles el porqué de las injusticias o cómo guiarlos en una decisión difícil, tú tomarás la cátedra
y pondrás sabiduría en sus bocas. Esa paz multiplicada es la que necesito ver en sus rostros cada mañana. Una paz que nace de saberse amados por un Padre perfecto. Dios Todopoderoso, reconozco que en ocasiones he intentado proteger a mi familia solo con mis fuerzas humanas, olvidando que la verdadera batalla es espiritual. Te pido perdón por confiar más en mi prudencia que en tu dirección. Ayúdanos a ser un hogar donde se viva tu voluntad, donde el compromiso de ser luz no sea una carga, sino un deleite. En la segunda epístola a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 3, leemos: pero fiel es el Señor, que os afirmará y guardará del mal. Esta fidelidad tuya es la que nos mantiene cuerdos. En el día a día, esto se traduce en que, aunque veamos noticias alarmantes o situaciones difíciles a nuestro alrededor, nuestro corazón permanece firme, porque tú eres el que tiene la última palabra sobre el destino de mi familia. No somos víctimas del azar, somos hijos del Dios fiel. Pienso en la fe de Ezequías, quien cuando recibió una carta de amenaza que parecía el fin de su reino, fue al templo y la extendió delante de ti. Y tú enviaste tu salvación de manera sobrenatural. Así extiendo yo hoy delante de ti todas las amenazas que pesan sobre mis finanzas y la estabilidad de mi hogar, confiando en tu respuesta. Recuerdo a Samuel, que desde niño aprendió a escuchar tu voz en medio del silencio del templo, y cuya palabra nunca cayó a tierra porque tú estabas con él. Haz que mis hijos tengan ese oído sensible para diferenciar tu voz entre el ruido de este siglo. Y miro la entrega de Juan el Bautista, quien preparó el camino para lo que venía con una humildad absoluta, reconociendo que él debía menguar para que tú crecieras. Que así sea en mi casa, que nuestro orgullo mengue, para que tu presencia sea lo que todos noten al conocernos. Padre, te presento las necesidades emocionales de cada uno. Tú sabes quién en esta casa se siente solo a pesar de estar acompañado, quién guarda un rencor que no ha podido soltar, o quién se siente insuficiente. Te pido que tu amor penetre esas corazas. Como dice el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la doña. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. El mundo nos ofrece una paz temporal basada en que todo vaya bien, pero la tuya, la que pido ahora, es una paz que permanece incluso en la tormenta. Es el consuelo de saber que pase lo que pase afuera, dentro de este hogar hay un santuario de tu presencia, donde el miedo no tiene permiso de habitar. Ayúdanos a descansar con la certeza de que tú no duermes. Mientras nuestros cuerpos se recuperan, tú sigues tejiendo el propósito para nuestras vidas. Que este sueño sea una desconexión total de las amarguras y una conexión profunda con tu esperanza. Mi compromiso es que, al despertar, lo primero que salga de nuestros labios sea un reconocimiento de tu señorío. Que el hilo de esta oración no se corte al cerrar los ojos, sino que continúe en el espíritu, manteniendo a mi familia bajo el abrigo del Altísimo y bajo la sombra del Omnipotente, porque en ti hemos puesto nuestra confianza absoluta y de ti viene nuestro socorro cada mañana. Señor de las misericordias, continúo en este diálogo íntimo contigo, sintiendo cómo el peso del día se disuelve en la calidez de tu presencia. En este cuarto bloque de mi clamor nocturno, quiero presentarte la salud física y la integridad de los cuerpos de cada miembro de mi familia, porque tú nos creaste y conoces cada célula y cada articulación que nos compone. Señor, te pido que mientras descansamos, tu mano sanadora recorra cada habitación de esta casa. Tú sabes que el cuerpo se cansa, que las enfermedades a veces intentan entrar sin permiso y que el dolor físico puede robar la alegría de un hogar. Por eso, te ruego que selles nuestro sistema inmunológico, que restaures las fuerzas agotadas y que quites cualquier semilla de enfermedad que haya querido plantarse en nosotros durante este día.
como está escrito en el libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 6. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Señor, esta promesa es mi medicina antes de dormir. En el mundo real, esto se traduce en que no tengo que vivir con el miedo constante a los virus, a los diagnósticos negativos o a los accidentes. El consuelo de saber que tú eres nuestro médico por excelencia me permite confiar en que, aunque el cuerpo desfallezca, tú eres la roca de nuestro corazón. Si alguno en mi familia se acostó hoy con un dolor, con una molestia o con una preocupación por su salud, te pido que tu paz, que es parte de esa sanidad integral, inunde su mente para que el proceso de restauración sea completo mientras duermen profundamente bajo tu cuidado. Me fortalezco al recordar cómo has sostenido la vida de tus siervos cuando la salud o la integridad física estaban en riesgo. Pienso en el profeta Elías, quien después de un esfuerzo agotador y de sentir que ya no podía más, fue alimentado y fortalecido por un ángel que enviaste para que pudiera caminar 40 días y 40 noches hasta el monte de Dios. Así te pido que renueves las fuerzas físicas de los que en mi casa están al límite de su resistencia. Recuerdo a Caleb, quien a los 85 años mantenía la misma fuerza y vigor que cuando era joven, porque tu promesa lo sostenía por dentro. Concede a mis padres y a los ancianos de mi familia esa vitalidad que solo viene de ti. Y miro la vida de Bartimeo, quien no permitió que su ceguera le impidiera clamar por tu misericordia. Y al recibir su vista, su vida cambió para siempre. Abre los ojos espirituales de mi familia para que vean tu poder sanador operando en lo cotidiano. Señor, hablo desde lo más profundo de mis entrañas, porque la salud de mis hijos es lo que más me inquieta. A veces, cualquier pequeña fiebre o malestar me hace tambalear, pero hoy decido comprometerme a actuar según tu voluntad, confiando en que tú eres el guardián de su bienestar. En el libro del Éxodo capítulo 15, versículo 26, nos dices: si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor tu sanador. Este versículo me da una dirección clara para mi vida diaria. Buscar la rectitud, no por obligación, sino como un refugio de bendición para mi descendencia. El consuelo aquí es inmenso, pues me confirma que mi obediencia y mi búsqueda de ti actúan como un escudo legal y espiritual sobre mi salud y la de los míos. Dios Todopoderoso, te pido perdón por las veces que he maltratado mi propio cuerpo, con el descuido, la mala alimentación o el estrés desmedido, olvidando que soy templo de tu Espíritu Santo. Ayúdanos a honrarte también con nuestra salud. En la epístola de la tercera de Juan, capítulo 1, versículo 2, nos regalas este deseo. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Esta es mi oración para cada rincón de mi hogar. Que nuestra prosperidad espiritual sea el motor que traiga salud a nuestros huesos. Al aplicar esto a nuestra realidad, entiendo que la paz mental que tú nos das es el mejor preventivo para cualquier dolencia. Si mi alma está en paz contigo, mi cuerpo reflejará esa armonía, permitiéndome descansar sin la tensión que produce el pecado o el resentimiento. Encuentro esperanza en la fe de aquellos que no dudaron de tu poder restaurador, como el centurión, que con una fe asombrosa reconoció que no era necesario que estuvieras físicamente presente, sino que bastaba con que dijeras la palabra para que su siervo fuera sanado. Yo creo que esa palabra de sanidad ya ha sido enviada sobre mi casa hoy. Pienso en Naamán, quien tuvo que humillarse y obedecer una instrucción sencilla para ser limpio de su lepra, mostrándonos que tu sanidad a menudo requiere un corazón dispuesto a seguir tus caminos. Danos esa humildad para obedecerte en todo. Y recuerdo a la mujer del flujo de sangre, que después de gastar todo lo que tenía sin hallar solución,
puso su última esperanza en tocar el borde de tu manto y recibió virtud de ti. Que mi familia nunca se canse de buscar ese toque divino que hace lo que la ciencia humana no puede lograr. Padre, te entrego los pensamientos de quienes en mi hogar luchan con dolores crónicos o enfermedades que parecen no tener fin. Tú eres el Dios que hace todo nuevo. En el libro de los Salmos, capítulo 103, versículo 3, nos recuerdas que tú eres el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. No dices algunas, dices todas. Ese es el consuelo absoluto que envuelve mi cama en esta noche. No hay diagnóstico que esté por encima de tu nombre, ni dolor que sea indiferente a tu mirada. Al descansar, deposito mi confianza en que tus ojos están puestos en nuestra respiración, en nuestros latidos y en la paz de nuestro sistema nervioso, alejando toda ansiedad que debilite nuestras defensas. Que este sueño sea un proceso de regeneración profunda. Que al despertar mañana, cada uno de nosotros sienta que una energía nueva recorre nuestras venas, lista para servirte y para disfrutar de la vida que nos has regalado. Mi compromiso como hijo tuyo es cuidar de este hogar como un lugar de pureza y de salud, donde no se le dé lugar a la amargura que enferma, sino al perdón que libera y sana. Quedamos bajo tu supervisión divina, sabiendo que el que guarda a mi familia no se adormecerá ni dormirá, y que en tu soberanía absoluta estamos protegidos contra todo mal que pretenda tocar nuestra integridad física, porque somos tuyos y tú cuidas lo que te pertenece con un amor que no tiene límites. Dios de toda provisión y dueño del oro y la plata, sigo aquí en la intimidad de mi habitación, con el corazón abierto y los sentidos puestos en tu espíritu, para presentarte en este quinto bloque las manos y el sustento de mi familia. Señor, tú sabes que vivimos en un mundo donde el afán por el mañana y la incertidumbre económica a menudo intentan robar la paz de nuestro hogar. Te pido perdón si en algún momento de este día permití que la preocupación por las deudas, el miedo a la escasez o la ambición desmedida ocuparan el lugar que solo te pertenece a ti. Reconozco que a veces me olvido de que tú eres quien abre los cielos y que mi seguridad no proviene de una cuenta bancaria o de un contrato laboral, sino de tu fidelidad inagotable que nos ha sostenido hasta el día de hoy, sin que nos falte lo necesario. Como nos enseñas en el libro de los Salmos, capítulo 37, versículo 25, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan, Señor. Esta promesa es el colchón de descanso para mi alma en esta noche. En la vida real, esto significa que puedo cerrar los ojos sin el nudo en el estómago, por el pago que vence mañana o por la falta de recursos para los estudios de mis hijos. El consuelo de saber que mi descendencia está bajo tu seguro de vida celestial es mucho más real que cualquier garantía humana. Al aplicar esta palabra a nuestra realidad familiar, decido confiar en que tú ya estás preparando la provisión para la semana que viene, enviando a los cuervos si es necesario o multiplicando el aceite en nuestra vasija, para que el testimonio de mi casa sea que tú eres un Padre que provee con abundancia. Me inspira la confianza de hombres que vieron tu mano moverse en medio de la nada absoluta. Pienso en el profeta Eliseo, quien por tu palabra ayudó a una viuda desesperada a multiplicar el poco aceite que le quedaba hasta llenar todas las vasijas disponibles, pagando sus deudas y dejando para su sustento. Así te pido que multipliques los recursos de mi hogar para que seamos canal de bendición para otros. Recuerdo a Buz, un hombre de integridad y generosidad que bajo tu dirección se convirtió en el redentor de Ruth y Noemí, proveyendo no solo grano, sino una herencia y un futuro seguro. Levanta en mi familia hombres y mujeres con ese corazón proveedor y justo. Y miro la vida de Bernabé, quien en el Nuevo Testamento mostró un desprendimiento total al poner sus bienes a disposición de la obra, confiando en que tú eras su verdadera herencia.
Danos esa libertad financiera que nace de no estar atados a lo material. Señor, hablo desde lo más profundo de mi corazón, porque sé que la falta de recursos a veces genera tensiones entre nosotros. Te ruego que en este hogar nunca falte el pan, pero sobre todo que nunca falte la unidad por causa del dinero. En el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículos 31 al 33, nos das la clave de la tranquilidad. No os afanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este es mi compromiso para el día de mañana: poner tus prioridades por encima de mis deseos egoístas. El consuelo que este versículo me otorga es la liberación del afán. Tú conoces de qué tenemos necesidad antes de que te lo pidamos. Al dormir, suelto la calculadora mental y me abrazo a tu promesa de añadidura. Dios Todopoderoso, te presento los proyectos, los negocios y los empleos de cada uno de los que habitamos bajo este techo. Bendice las manos de mis hijos para que todo lo que toquen prospere según tu voluntad. Aleja de nosotros toda avaricia y enséñanos a ser administradores sabios de lo poco o mucho que nos confías. En el libro de Deuteronomio, capítulo 28, versículo 12, leemos: Te abrirá el Señor su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo, y para bendecir toda obra de tus manos. Y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. Reclamo esta lluvia de bendición sobre mi casa. En la práctica, esto significa que las puertas que hoy parecen cerradas se abrirán mañana por tu mano, y que tendremos sabiduría para gastar con prudencia y para ahorrar con visión, viviendo bajo la libertad de no ser esclavos de nadie. Encuentro fortaleza en los ejemplos de fe que nos dejaste en tu palabra, como Abraham, que incluso en medio de una tierra extraña y rodeado de desafíos, fue prosperado por ti en gran manera, porque creyó en tu palabra de que sería su escudo y su galardón sobremanera grande. Bendice nuestra fe para que veamos esa misma prosperidad espiritual y material. Pienso en José de Arimatea, un hombre rico y discípulo tuyo, que usó su posición y sus recursos para honrarte en el momento más crucial, dándonos el ejemplo de que la bendición material tiene el propósito de darte gloria a ti, que el éxito de mi familia siempre sirva para extender tu reino. Y recuerdo al apóstol Pablo, quien aprendió el secreto de vivir en la abundancia y en la escasez, encontrando que su fuerza venía de Cristo que lo fortalecía. Enséñanos a estar contentos en cualquier situación, sabiendo que tú tienes el control absoluto de nuestra economía. Padre, quita de nuestra mente todo espíritu de miseria o de derrota. Que en esta casa se hable lenguaje de fe y no de queja. En la epístola a los Filipenses, capítulo 4, versículo 19, nos sellas con esta verdad: Mi Dios, pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Tus riquezas no son limitadas como las de este mundo. Son gloriosas y eternas. Este pensamiento me permite descansar con una sonrisa, sabiendo que el dueño del universo es mi Padre, y que Él cuida de sus hijos con un amor que sobrepasa mi lógica humana. No hay crisis global que pueda detener tu mano proveedora sobre mi mesa. Que este descanso de hoy nos prepare para una jornada de productividad mañana. Que al levantarnos sintamos la motivación de trabajar con excelencia, no para los hombres, sino para ti. Mi compromiso como hijo tuyo es ser generoso con el necesitado y fiel en mis responsabilidades, sabiendo que tú honras a quienes te honran. Quedamos en tus manos, confiando en que mientras dormimos, tú estás moviendo las piezas necesarias para que mañana haya nuevas oportunidades, nuevos contratos o simplemente la paz de tener lo suficiente para vivir con dignidad y alegría, porque tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Padre Celestial, Señor de la paz y Dios de toda restauración, sigo en este rincón de mi hogar,
derramando mi espíritu ante ti, porque sé que las paredes de una casa no la hacen un hogar, sino el amor y la armonía que tú pones en medio de nosotros. En este sexto bloque de mi oración, quiero poner en tus manos las relaciones que se viven bajo este techo. Tú conoces las tensiones que a veces surgen, las palabras que se dijeron sin pensar y los silencios que han levantado muros entre esposos, entre padres e hijos o entre hermanos. Te pido perdón, Señor, por las veces que he permitido que el orgullo sea más fuerte que mi deseo de pedir disculpas y por haber alimentado resentimientos en lugar de buscar la reconciliación inmediata. Limpia el ambiente de esta casa de toda aspereza, de todo espíritu de contienda y de cualquier amargura que intente echar raíces en nuestro corazón. Como nos enseñas en la epístola a los Efesios, capítulo 4, versículo 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Este versículo es el manual de convivencia que hoy abrazo antes de dormir. En la vida real, esto significa que el perdón no es una opción, sino una necesidad para que nuestra familia respire. El consuelo de saber que tú nos das la capacidad de perdonar, incluso lo que parece imperdonable, me quita un peso de encima. Al aplicar esto a mi realidad, decido soltar la ofensa que recibí hoy. Decido que el sol no se ponga sobre nuestro enojo y permito que tu amor sea el pegamento que repare las grietas de nuestro matrimonio y de nuestra relación con nuestros hijos, sabiendo que en el perdón hallamos la verdadera libertad para descansar. Me inspiro en la capacidad de amar y restaurar de hombres que, bajo tu dirección, prefirieron la paz por encima de tener la razón. Pienso en Esaú, quien después de años de rencor contra su hermano Jacob, fue transformado por ti de tal manera que, cuando se volvieron a encontrar, corrió a su encuentro, lo abrazó y lloró sobre su cuello. Así te pido que desates los nudos de odio en cualquier familiar que esté alejado. Recuerdo a Filemón, a quien el apóstol Pablo instó a recibir de nuevo a Onésimo, ya no como un esclavo que falló, sino como a un hermano amado en el Señor. Danos esa gracia para recibir de nuevo en nuestro corazón a los que nos han fallado en casa. Y miro la vida de Bernabé, el hijo de consolación, que tuvo la paciencia de confiar en Juan Marcos, cuando otros lo daban por perdido, permitiendo que él llegara a ser útil para el reino. Ayúdanos a ser motivadores dentro de nuestra propia familia, viendo el potencial que tú pusiste en cada uno. Señor, te hablo desde lo más íntimo de mis sentimientos, porque me duele cuando hay división en mi casa. Te presento el corazón de mi esposo, de mis hijos y de mis padres. Tú sabes dónde hay heridas que sangran en secreto. En el libro de los Salmos, capítulo 133, versículo 1, nos recuerdas: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Esta armonía es la que reclamo para mi hogar esta noche. En la práctica diaria, esto se traduce en que nuestras conversaciones dejen de ser campos de batalla para convertirse en puentes de entendimiento. El consuelo de este texto me asegura que cuando buscamos la unidad, tú allí envías bendición y vida eterna. No estamos luchando solos por mantener la paz. Tú eres el príncipe de paz que se sienta a nuestra mesa y camina por nuestros pasillos. Dios Todopoderoso, reconozco que a veces mi falta de paciencia ha provocado que otros se cierren. Ayúdame a actuar según tu voluntad, siendo rápido para oír y tardo para hablar. En el libro de Proverbios, capítulo 15, versículo 1, leemos: la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este es mi compromiso para mañana, que de mi boca salgan palabras que sanen y no que hieran. Al aplicar esto a nuestra convivencia real, entiendo que tengo el poder de bajar la intensidad de un conflicto con solo una palabra de amor. El consuelo de saber que tu Espíritu Santo puede controlar mi lengua me da la seguridad de que mi hogar puede transformarse de un lugar de quejas en un refugio de palabras dulces y de aliento constante. Encuentro fortaleza en los ejemplos de restauración que nos dejaste.
como el padre del hijo pródigo, que no esperó a que su hijo le diera una explicación perfecta, sino que corrió a su encuentro, lo besó y le restauró su identidad de hijo. Que en esta casa siempre haya brazos abiertos para el que se equivoca. Pienso en Pedro, quien después de negar a Jesús, fue restaurado por el mismo Señor a orillas del mar, recibiendo sanidad en su alma a través de la pregunta: ¿me amas? Que en mi matrimonio siempre sea el amor, la pregunta y la respuesta que sane cualquier herida. Y recuerdo a José, quien a pesar de todo el mal que le hicieron sus hermanos, les dijo: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Danos esa madurez espiritual para ver que incluso nuestras crisis familiares pueden ser usadas por ti para fortalecer nuestro carácter y nuestra fe. Padre, te pido que mientras mi familia duerme, tú vayas quitando toda amargura del subconsciente, que los sueños de cada uno sean libres de reproches pasados. En la primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 18, nos dices que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Que tu amor perfecto eche fuera el temor al rechazo, el temor a no ser suficiente, o el temor a ser juzgado dentro de este hogar. Este pensamiento me trae un consuelo profundo, pues me hace entender que mi casa es el lugar más seguro de la tierra, no por sus muros, sino porque el amor que tú nos das es nuestra protección más grande contra la soledad y el desánimo. Que este descanso selle un nuevo pacto de amor entre nosotros. Que al despertar, la primera mirada que crucemos sea de complicidad y de apoyo. Mi compromiso como hijo tuyo es ser el primero en buscar la paz, el primero en servir y el primero en amar sin condiciones, reflejando así tu carácter en lo más cotidiano de mi vida. Quedamos bajo tu manto de unidad, confiando en que tú estás trabajando en la dureza de los corazones y que mañana será un día de abrazos más largos, de risas más sinceras y de una presencia tuya mucho más evidente en cada conversación, porque tú eres el centro de nuestra familia y en ti todo se mantiene unido. Padre Celestial, Señor de la sabiduría y Dios de toda dirección, sigo aquí en la quietud de mi habitación, sintiendo cómo el silencio de la noche se convierte en el espacio perfecto para hablarte desde lo más profundo de mi ser. En este séptimo bloque de mi oración, quiero poner delante de ti el futuro de mis hijos y la dirección de cada paso que daremos como familia el día de mañana. Señor, tú sabes cuánto me pesa la responsabilidad de guiarlos en un mundo que constantemente les ofrece caminos falsos y verdades a medias. Te pido perdón si en este día intenté imponer mi propia voluntad sobre la de ellos con autoritarismo, o si por el contrario, fui negligente y no puse los límites que el amor requiere. Reconozco que no tengo todas las respuestas y que a menudo me siento perdido ante las preguntas difíciles o las rebeldías del corazón joven. Como nos enseñas en el libro de los Proverbios, capítulo 3, versículos 5 y 6, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este versículo es mi mapa antes de cerrar los ojos. En la vida real, esto significa que no tengo que cargar con la ansiedad de adivinar qué es lo mejor para mi familia. Solo tengo que confiar en que, si te consulto cada paso, tú mismo quitarás las piedras del camino. El consuelo de saber que no dependo de mi limitado intelecto, sino de tu omnisciencia, me permite soltar el control y descansar. Al aplicar esto a mi realidad, entiendo que mañana, cuando deba tomar decisiones laborales o escolares, tu Espíritu Santo me dará la señal clara, permitiendo que mi familia camine por terreno firme y seguro. Me inspiro en la valentía de aquellos hombres que no se movieron hasta que tú les diste la orden. Pienso en Moisés, quien con total humildad te dijo que si tu presencia no iba con él, prefería no salir de donde estaba. Así te ruego yo que mi familia no dé un paso mañana sin la certeza de que tú vas al frente de nosotros. Recuerdo a Salomón, quien al verse frente a la enorme tarea de gobernar, no pidió riquezas ni larga vida,
sino un corazón entendido para discernir entre el bien y el mal. Esa es mi petición para mis hijos, que tengan una sabiduría que sobrepase su edad, para que no caigan en las trampas del enemigo. Y miro la vida de Timoteo, quien desde su juventud se dejó guiar por las enseñanzas de su madre y su abuela, y por la dirección de Pablo, convirtiéndose en un líder ejemplar. Danos la gracia de ser esos maestros que siembran semillas de eternidad en nuestros hijos. Señor, te hablo desde lo más íntimo de mi corazón, porque me aterra pensar que mis hijos se aparten de tu camino. En el libro de los Salmos, capítulo 32, versículo 8, nos prometes: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. ¡Qué consuelo tan grande! Es saber que tus ojos están fijos en nosotros, como un padre que vigila los primeros pasos de su niño pequeño. En el día a día, esto se traduce en que, incluso cuando cometamos errores en nuestras decisiones, tu mirada nos corregirá a tiempo para que no suframos daño. Esta promesa me quita el miedo al futuro. Sé que mañana, al despertar, no estaré solo frente a mis problemas. Estaré caminando de la mano del Guía Supremo, que conoce el final desde el principio. Dios Todopoderoso, mi compromiso es actuar según tu voluntad, enseñando a mi familia a consultarte antes de actuar. Te pido perdón por los momentos de impulsividad, donde actué por emoción y no por convicción espiritual. En la Epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 5, leemos: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Reclamo esta abundancia de sabiduría para mi hogar. En la práctica real, esto significa que cuando haya un conflicto o una duda sobre una inversión, un viaje o un cambio de colegio, nos detendremos a orar y tú nos darás la paz que confirma el camino correcto. El consuelo de este texto es que no nos juzgas por no saber qué hacer, sino que te alegras de que acudamos a ti por ayuda. Encuentro fortaleza en los ejemplos de dirección divina que marcaron la historia, como Josué, quien antes de conquistar Jericó, se postró ante el príncipe del ejército del Señor para recibir las instrucciones de una batalla que no se ganaría con armas humanas, sino con obediencia. Enséñanos que nuestras mayores victorias familiares se ganan de rodillas. Pienso en el apóstol Pablo, a quien el Espíritu Santo le prohibió ir a ciertas regiones para llevarlo a Macedonia, mostrándonos que a veces tus no son protecciones para llevarnos a un propósito mayor. Danos oídos espirituales para aceptar tus negativas con paz. Y recuerdo a Felipe, quien estuvo dispuesto a dejar una gran campaña para ir a un camino desierto, solo para hablarle a una persona, porque entendió que tu dirección es más importante que nuestro éxito aparente, que mi familia sea sensible a esas citas divinas que tú preparas cada día. Padre, te pido que mientras mis hijos duermen, tú selles en sus corazones los valores que les hemos enseñado, que ninguna voz extraña logre confundirlos. En el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 27, nos dices: mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. Mi mayor consuelo es saber que ellos te pertenecen y que tú los conoces por nombre. Al descansar hoy, declaro que mi hogar es un redil seguro donde tu voz es la única que tiene autoridad. Que el compromiso de vivir según tu palabra sea el legado más grande que les deje, mucho más valioso que cualquier bien material. Danos un descanso profundo, libre de pesadillas sobre el mañana. Que al levantarnos, sintamos la claridad mental necesaria para enfrentar los retos del día. Mi compromiso como hijo tuyo es buscar tu rostro en la mañana, antes de mirar mis problemas, confiando en que tú ya has ido adelante preparando el camino. Quedamos bajo tu luz, sabiendo que aunque caminemos por valles de sombra, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado nos infundirán aliento y nos mostrarán por dónde pisar para no tropezar, porque tú eres nuestra brújula y nuestra esperanza eterna. Padre Celestial,
Señor de los tiempos y Dios de toda restauración, sigo aquí en la penumbra de mi hogar, con el alma extendida ante tu altar, sintiendo cómo tu presencia comienza a limpiar hasta el aire que respiramos en esta casa. En este octavo bloque de mi oración, quiero clamar por la pureza de mi linaje y por la liberación total de cualquier carga que mi familia haya venido arrastrando desde el pasado. Señor, tú conoces las historias de nuestros antepasados, los errores que se repitieron, los vicios que quisieron saltar de generación en generación y las amarguras que parecen haberse quedado pegadas a nuestro apellido. Te pido perdón, Padre, por los pecados de mis padres y de mis abuelos, y por mis propios errores que han contribuido a que mis hijos vean patrones de conducta que no te honran. Hoy me presento como el intercesor de mi casa, pidiéndote que cortes con tu espada de fuego cualquier cadena de depresión, de escasez, de divorcio o de ira que haya querido establecerse como una norma en nosotros. Como nos enseñas en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Señor, este versículo es el decreto de libertad para mi familia en esta noche. En la vida real, esto significa que mis hijos no están condenados a repetir mis fracasos ni los de sus antepasados. El consuelo de saber que en ti tenemos un nuevo comienzo absoluto me da la fuerza para cerrar los ojos con esperanza. Al aplicar esto a nuestra realidad familiar, declaro que el pasado ya no tiene voz ni voto sobre nuestro presente. Si hubo escasez en mi niñez, mis hijos conocerán tu abundancia. Si hubo maltrato en mi historia, mis hijos conocerán el lenguaje del amor y la ternura, porque tú estás haciendo todo nuevo bajo este techo mientras dormimos. Me fortalezco al recordar cómo rescataste a hombres de sus entornos difíciles para darles una nueva identidad. Pienso en Gedeón, quien pertenecía a la familia más pobre de Manasés, y era el menor en la casa de su padre, rodeado de idolatría, pero tú lo llamaste a destruir el altar de Baal de su propia casa, para levantar un altar a tu nombre, liberando a todo su pueblo. Así te pido que nos uses para romper con las malas costumbres de nuestra familia, y levantar un hogar que solo te sirva a ti. Recuerdo a Jabez, quien fue llamado así por el dolor que causó al nacer, pero él no aceptó su destino de sufrimiento, y clamó a ti, para que ensancharas su territorio, y tu mano estuviera con él, y tú le otorgaste lo que pidió. Ensancha nuestro horizonte espiritual y quita de nosotros todo nombre de derrota. Y miro la vida de Mateo, que siendo un recaudador de impuestos señalado por la sociedad, dejó su mesa y su pasado al escuchar tu llamado, convirtiéndose en un testigo de tu gracia. Llámanos a dejar atrás todo lo que nos estorba para seguirte con un corazón limpio. Señor, te hablo desde lo más profundo de mis entrañas, porque anhelo que mis hijos respiren un aire espiritual diferente al que yo respiré. En el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, nos dices con claridad: el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Qué alivio tan profundo me da leer esto, Padre. Significa que en tu justicia y misericordia nos das la oportunidad de escribir una historia diferente. En el día a día, este consuelo se traduce en que no tengo que vivir con el temor de que lo mismo me va a pasar a mí. Tu palabra rompe el determinismo y la fatalidad. Al dormir hoy, acepto que mi familia está sellada por tu sangre y que cualquier herencia espiritual negativa queda anulada en la cruz, permitiendo que mis hijos crezcan con la frente en alto, libres de las sombras del ayer. Dios Todopoderoso, mi compromiso como hijo tuyo es actuar en coherencia con esta libertad, no permitiendo que las viejas actitudes vuelvan a entrar en mi hogar. Te pido perdón por haber permitido que el miedo al pasado me paralizara o por haber justificado mis errores diciendo, así somos en mi familia. En el libro de los Salmos, capítulo 107, versículos 13 al 14,
Leemos: luego clamaron al Señor en su angustia, y los libró de sus aflicciones, los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte, y rompió sus prisiones. Reclamo este rompimiento de prisiones para mi esposo, para mis hijos y para mí mismo. En la práctica real, esto significa que las adicciones emocionales, las inseguridades profundas y los ciclos de tristeza se detienen aquí y ahora. El consuelo de este texto es que tú no solo nos sacas del lugar oscuro, sino que destruyes las cadenas para que no podamos volver a ser atados. Encuentro esperanza en los ejemplos de transformación radical que nos dejaste, como el rey Josías, quien siendo apenas un niño, decidió buscar al Dios de su padre David y limpiar a toda su nación de las abominaciones que sus antecesores habían permitido, restaurando la alianza contigo. Danos ese valor para limpiar nuestra casa de cualquier objeto, música o palabra que no te agrade. Pienso en Saulo de Tarso, cuya historia estaba marcada por la persecución y la violencia, pero al encontrarse contigo, su linaje espiritual cambió de perseguidor a apóstol de la paz. Cambia tú nuestras inclinaciones naturales por frutos del Espíritu. Y recuerdo a Rahab, que a pesar de su pasado y de pertenecer a un pueblo bajo juicio, por su fe fue injertada en la genealogía del Mesías. Gracias, porque tu gracia es capaz de tomarnos desde lo más bajo para ponernos en lugares de honor y bendición generacional. Padre, te pido que mientras descansamos, tu Espíritu Santo sature los cimientos de esta casa. Que los sueños de mi familia sean limpios y llenos de tu luz. En la primera epístola de Juan, capítulo 1, versículo 7, nos recuerdas que si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Esta limpieza es la que invoco ahora sobre mi árbol genealógico, el consuelo de saber que tu sangre es más poderosa que la herencia genética o emocional. Me permite dormir con una paz que el mundo no puede dar. Somos una familia nueva en ti, lavada, santificada y apartada para grandes propósitos. Que este sueño sea un tiempo de desintoxicación espiritual, que al levantarnos mañana nos sintamos ligeros, sin el peso de las culpas ajenas ni las propias. Mi compromiso como hijo tuyo es ser el guardián de esta nueva libertad, no permitiendo que se hable mal de nuestro futuro ni que se revivan las amarguras del pasado. Quedamos bajo tu protección soberana, sabiendo que tú has puesto un límite que el enemigo no puede cruzar, y que de aquí en adelante la historia de mi casa se escribirá con letras de victoria, de santidad y de una bendición que alcanzará hasta 1000 generaciones, porque tú eres fiel a tus promesas y has decidido habitar en medio de nosotros, Padre Celestial, Señor de los ejércitos y nuestro refugio eterno. Sigo aquí en la quietud de esta noche, sintiendo cómo tu presencia rodea cada centímetro de mi hogar, como un muro de fuego que nada puede atravesar. En este noveno bloque de mi oración, quiero levantar un clamor específico por la protección espiritual de cada uno de mis seres queridos. Señor, tú sabes que no luchamos contra carne y sangre, sino contra fuerzas invisibles que intentan sembrar duda, desánimo y tentación en el corazón de mi esposo y de mis hijos. Te pido perdón por las veces que he bajado la guardia, por los momentos en que he descuidado la oración y he dejado las puertas espirituales de mi casa abiertas a través de la queja, el desorden o el contenido inapropiado que permitimos entrar por las pantallas. Reconozco que sin tu armadura estamos expuestos y por eso, antes de que el sueño nos venza, vengo a vestirme a mí y a los míos con tu poder divino para que ninguna saeta del enemigo logre tocarnos mientras descansamos. Como nos enseñas en la epístola a los Efesios, capítulo 6, versículos 11 al 13, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Este pasaje
es el consuelo que mi mente necesita en este momento de la noche. En la vida real, esto significa que la seguridad de mi familia no depende de mi vigilancia física, sino de la protección que tú nos otorgas cuando nos rendimos ante ti. Al aplicar esto a nuestra realidad, declaro que el cinturón de la verdad protege a mis hijos de las mentiras de este mundo, que la coraza de justicia guarda sus corazones de la condenación, y que el escudo de la fe apaga cualquier dardo de miedo que intente robarles el sueño. El consuelo de saber que estamos equipados con armas espirituales me permite soltar toda tensión, sabiendo que el enemigo no tiene autoridad sobre este territorio santificado. Me inspiro en la firmeza de hombres que enfrentaron ejércitos y gigantes, confiando solo en tu nombre. Pienso en David, quien siendo apenas un joven, no se intimidó ante la estatura de Goliat ni ante sus insultos, sino que lo enfrentó declarando que venía en el nombre del Señor de los ejércitos. Así te pido que mis hijos enfrenten sus propios gigantes de ansiedad o presión social, sabiendo que tú peleas por ellos. Recuerdo al profeta Eliseo, quien cuando se vio rodeado por el ejército sirio, no tuvo miedo porque sus ojos espirituales estaban abiertos y pudo ver que la montaña estaba llena de carros de fuego y gente de a caballo que lo defendían. Abre nuestros ojos para ver que son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros en este barrio y en esta ciudad. Y miro la vida de Silas, quien junto a Pablo en lo profundo de una cárcel, decidió cantar himnos de alabanza en lugar de quejarse, provocando un terremoto que rompió sus cadenas. Que nuestra alabanza en este hogar sea nuestra mayor arma de defensa contra la tristeza. Señor, te hablo desde lo más profundo de mi corazón, porque me duele ver cómo el mundo intenta devorar la inocencia y la fe de los que más amo. En el libro de los Salmos, capítulo 121, versículos 7 y 8, nos das esta seguridad: el Señor te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El Señor guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Qué bálsamo tan dulce es leer esto. Al aplicar esta promesa a mi vida diaria, entiendo que tu protección no es parcial, sino total. Tú guardas no solo nuestra salud, sino nuestra alma, nuestras emociones y nuestra mente. Este pensamiento me da el consuelo necesario para descansar profundamente. Si tú guardas nuestra entrada, ningún espíritu de división o de enfermedad tiene permiso de cruzar el umbral de nuestra puerta. Tú eres el centinela que nunca se distrae, el Dios que vigila el descanso de sus hijos con un celo santo. Dios Todopoderoso, mi compromiso es actuar según tu voluntad, manteniendo este hogar como un lugar consagrado donde tu Espíritu Santo se sienta bienvenido. Te pido perdón si he permitido que el enojo o la falta de perdón le den lugar al adversario en nuestras relaciones. En la Epístola de Santiago, capítulo 4, versículo 7, leemos la clave de nuestra victoria: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Este es mi compromiso para el mañana: vivir una vida de sometimiento a tus principios. En la práctica real, esto significa que cuando la tentación de discutir o de pecar se presente, recordaremos que nuestra fuerza viene de estar bajo tu autoridad. El consuelo de este texto es que el mal no tiene poder propio frente a un hijo de Dios que está sometido a su Padre. El enemigo no solo se detiene, sino que tiene que huir de nuestra presencia, porque tú brillas en nosotros. Encuentro fortaleza en los ejemplos de fe que nos muestran que tú eres nuestro libertador. Como Mardoqueo, quien se mantuvo firme sin arrodillarse ante el orgullo humano, confiando en que tú traerías socorro y liberación para su pueblo, y terminaste transformando el día de su destrucción en un día de banquete y alegría. Transforma cualquier plan que haya contra mi familia en una oportunidad para ver tu gloria. Pienso en el apóstol Pedro, que mientras estaba encadenado entre dos soldados y custodiado por guardias, dormía tranquilo porque su confianza estaba en ti. Y tú enviaste a un ángel para sacarlo de la prisión sin que nadie pudiera evitarlo,
Danos ese sueño profundo y confiado, sabiendo que ninguna cadena emocional o espiritual puede retenernos cuando tú decides liberarnos. Y recuerdo a Ezequías, quien ante la invasión inminente, animó al pueblo diciéndoles que con el enemigo estaba el brazo de carne, pero con ellos estaba el Señor, nuestro Dios, para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Hoy descanso en que tú peleas por mi matrimonio, por mis hijos y por mis finanzas. Padre, te pido que envíes a tus ángeles guardianes a rodear cada cama en esta casa. Que haya una atmósfera de santidad que repela toda pesadilla o pensamiento de opresión. En el libro de Isaías, capítulo 54, versículo 17, nos sellas con esta palabra: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos del Señor, y yo la reclamo para mi descendencia. El consuelo de saber que aunque se intenten levantar estrategias contra nuestra paz, ninguna tendrá éxito porque tú eres nuestro abogado defensor, me permite cerrar los ojos con una sonrisa de victoria. No tenemos que vivir a la defensiva, sino en la ofensiva de tu amor y tu gracia. Que este descanso sea una recarga de poder espiritual. Que al despertar mañana nos sintamos revestidos de una fuerza nueva para resistir las presiones del día y para ser testigos de tu luz. Mi compromiso como hijo tuyo es velar y orar para no entrar en tentación, cuidando los ojos y el corazón de mi familia de todo lo que pueda contaminarnos. Quedamos bajo tu cobertura impenetrable, confiando en que tú eres nuestra roca, nuestro castillo y nuestro libertador, y que en tu nombre somos más que vencedores sobre cualquier fuerza que intente perturbarnos. Porque tú habitas en lo más alto y has hecho de este hogar tu morada segura. Padre Celestial, Señor de mi vida y Dios de toda esperanza, llego al final de esta conversación contigo, en el silencio más profundo de la noche, con el alma bañada en tu paz y la certeza de que cada palabra pronunciada ha llegado a tu trono de gracia. En este 10º bloque, quiero sellar todo lo que hemos hablado con una entrega total y una gratitud que no conoce límites. Miro hacia atrás a las horas de este día que termina, y aunque hubo cansancio, desafíos y quizás algunos momentos de duda, tu fidelidad se mantuvo como una roca inamovible. Te pido perdón una última vez si en algún rincón de mi mente todavía queda un rastro de desconfianza. Lo rindo ante ti ahora mismo. Reconozco que soy tu hijo y que mi mayor privilegio es poder descansar bajo tu mirada, sabiendo que mi hogar no es solo una construcción de ladrillos, sino un templo donde tu espíritu ha decidido morar. Como nos enseñas en el libro de los Salmos, capítulo 4, versículo 8, en paz me acostaré, y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este versículo es el cierre perfecto para mi jornada. En la vida real, esto significa que el sueño no será una huida de mis problemas, sino un acto de adoración donde declaro que tú tienes el control de todo lo que yo no puedo solucionar. El consuelo de dormir bajo esta promesa es inmenso. Es saber que mi seguridad no fluctúa según las noticias o el estado de mi ánimo, sino que reposa en tu carácter inmutable. Al aplicar esto a mi realidad familiar, puedo ver a cada miembro de mi casa descansando bajo una sábana de paz divina, libres de la opresión del estrés y renovando sus células y sus pensamientos para el nuevo amanecer que tú ya has preparado. Me inspiro en la paz de aquellos hombres que, incluso frente a la muerte o el exilio, descansaron en tu soberanía. Pienso en Juan el apóstol, quien en la soledad de la isla de Patmos y en medio de la persecución recibió las visiones más gloriosas de tu reino, porque su espíritu estaba en sintonía contigo. Que en la soledad de nuestra noche, nuestra familia reciba visiones de esperanza y propósito. Recuerdo a Enoc, quien caminó tan íntimamente contigo que su vida entera fue un testimonio de agrado a tus ojos hasta que lo llevaste a tu presencia. Deseo que el caminar de mi familia sea así de estrecho, que cada paso que demos mañana sea una continuación de esta comunión nocturna.
y miro la vida de Bernabé, quien con su generosidad y aliento constante supo ver lo bueno en los demás cuando nadie más lo hacía. Danos ese espíritu para despertarnos mañana listos para edificarnos unos a otros con palabras de gracia. Señor, te hablo desde lo más profundo de mi corazón, porque esta oración es el ancla de mi estabilidad emocional y espiritual. En el libro de las Lamentaciones, capítulo 3, versículos 22 y 23, nos recuerdas: por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Qué alivio tan grande es saber que tu amor no se agota con mis errores de hoy. Al aplicar este consuelo a mi realidad, entiendo que mañana no es una repetición del pasado, sino una oportunidad fresca de ver tus milagros. Esta promesa me permite soltar los fracasos del día y abrazar la esperanza del mañana. Sé que cuando el sol salga, tus misericordias estarán allí, listas para ser usadas, dándonos la fuerza para ser la familia que tú nos has llamado a ser. Dios Todopoderoso, mi compromiso final antes de cerrar los ojos es actuar según tu voluntad en cada área de mi vida. Me comprometo a que mi hogar sea un refugio de luz, donde se hable la verdad con amor y donde el servicio mutuo sea nuestra mayor alegría. Te pido perdón por las veces que he sido egoísta y no he visto las necesidades de quienes duermen bajo mi mismo techo. En la epístola a los Colosenses, capítulo 3, versículo 15, leemos: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, y sed agradecidos. Reclamo este gobierno de paz para mi sala, para mis habitaciones y para el corazón de cada uno de mis hijos. En la práctica real, esto significa que cualquier conflicto que intente surgir será sometido a tu paz, y que la gratitud será el idioma oficial de nuestra casa, desplazando para siempre la queja y el juicio. Encuentro fortaleza en los ejemplos de entrega total que nos dejaste, como el rey David, quien en el Salmo 16 declaró que tú eras su porción y su herencia, y que incluso en las noches su conciencia lo instruía. Instruye nuestros sueños hoy, Señor, y limpia nuestra conciencia de todo peso muerto. Pienso en Simón el anciano, quien esperó con paciencia ver la salvación y al recibirte en sus brazos pudo decir que podía irse en paz porque sus ojos habían visto tu luz. Que mi familia viva con esa paz de haberte encontrado y de saber que nuestra salvación es segura en tus manos. Y recuerdo a Esteban, quien en su último aliento encomendó su espíritu a ti con una paz que sobrepasaba toda lógica humana. Encomiendo a ti el espíritu, el alma y el cuerpo de mi esposo y de mis hijos, confiando en que no hay lugar más seguro que tu regazo. Padre, te doy gracias por este tiempo de oración genuina. Siento que mi casa ha sido vallada y que tu gloria llena cada rincón. En el libro de Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, nos dices: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Gracias por haber entrado hoy a mi hogar, por haber cenado con nosotros en espíritu y por quedarte a velar nuestro sueño. El consuelo de tu compañía constante es lo que me da la valentía para enfrentar cualquier gigante mañana. No estamos solos. El Creador de las estrellas camina por nuestro pasillo y protege nuestra herencia. Que este descanso sea el más reparador de nuestras vidas. Que al despertar nos levantemos con un cántico nuevo y con el deseo ferviente de honrarte en todo lo que hagamos. Mi compromiso como hijo tuyo es mantener esta llama encendida, recordándoles a los míos que somos propiedad privada del Rey de Reyes. Quedamos bajo tu bendición sacerdotal, bajo tu cuidado paterno y bajo la sombra de tus alas, donde no hay temor que valga ni peligro que nos alcance. Sello esta oración, estas peticiones, este arrepentimiento y esta gratitud, depositando toda mi fe en que tú ya has respondido y que tu mano se moverá poderosamente a nuestro favor. Todo esto lo presento ante tu trono,
confiando en que tu voluntad perfecta se hará en mi hogar, así como se hace en el cielo. Lo pido y lo declaro con toda la fuerza de mi ser, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.